Las oposiciones de educación son tremendamente subjetivas. Tú que me escuchas te vas a aprovechar de esa subjetividad a tu favor porque te voy a compartir 10 detalles que te acercan a la plaza con ejemplos prácticos para que cuides cada matiz, para que cuides cada ápice, para que tengas la nota que te mereces. Así que vamos a empezar por la primera o por el primer consejo, que es que cuides el envoltorio. El envoltorio de absolutamente todo, la presentación del documento, que se vea ese documento de la programación cuidado, con márgenes, obviamente que cumplan los criterios de evaluación, que a golpe de vista cada X hojas tengas una pequeña infografía, pero también el envoltorio de tu desarrollo del examen escrito, tu desarrollo del examen de supuesto. ¿Por qué? Porque tienes que predisponer al tribunal a que te escoja. Y un examen de desarrollo que no se entiende, que no tiene márgenes, que la caligrafía es flojita, te aseguro que predispone en negativo. De igual forma, si en tu comunidad se lee, también tienes que cuidar esa presentación. Esa presentación entendida en una buena actitud, en mirar al tribunal, en repartir miradas, en obviamente que tenga ejemplos prácticos, pero es que la actitud y la presentación cuenta. Y esto yo también lo enlazo con tu presencia. ¿Qué tipo de ropa tienes que llevar? También la tienes que cuidar. ¿Qué tipo de actitud tienes que mostrarle al tribunal? Tienes que ser una persona que diga continuamente que está nerviosa, que se esconde, que tiene ropas informales que no tienen que ver con la oposición. Yo te recomiendo que no, te recomiendo que tengas una actitud positiva, que sonrías, que abraces esa incertidumbre de la oposición, que des tu mejor versión, que seas amable con opositores, con docentes y con miembros de tribunal y que escojas la ropa que mejor te quede y más cómoda estés. Siempre cuidando ciertos estándares. Recuerdo, y os lo he dicho en otras ocasiones, opositores de mi tribunal que iban vestidos de playa porque hacía mucho frío. Por favor, eso te etiqueta en negativo. O de igual forma que iban vestidos como si estuvieran defendiendo una tesis. Yo creo que en el punto intermedio, en esa escala de grises, está pues realmente una actitud también desde lo visual y desde lo estético que te ayuda. No tienes que llamar la atención, pero ni en positivo ni en negativo. Segundo detalle, lo que os he comentado, la escritura y la lectura. Aquí te quiero dar un consejo. Si se te da mal escribir, si se te da mal comunicar, empieza a escribir y comunicar todos los días. Tienes poco tiempo en comunicación para sonar natural, para exponer, para convencer al tribunal, así que no lo puedes malgastar. Cuanto más comuniques en estos últimos 100, 120, 130 días, te va a ayudar a que cuando estés frente al tribunal les logres convencer y suenes convincente. De igual forma, la escritura. Yo tenía, o tengo, mejor dicho, una de las peores caligrafías que te puedes imaginar. ¿Cómo lo mejoré? Escribiendo todos los días, haciendo muchos simulacros, pero con práctica deliberada, es decir, analizando muy bien cuáles eran las letras, cuáles eran las vocales, cuáles eran las palabras que menos se entendían y me paré en ellas para que se entendiese absolutamente todo. Así que trabaja de forma deliberada y entiende las habilidades que necesitas desarrollar para obtener la máxima nota. Tercer detalle, y es que cuides los recursos, que cuides los materiales, que sean atractivos y a la par sencillos. Recuerdo que el tribunal valoró muy positivamente que le acercase un instrumento de evaluación ágil, que comprendiesen, que viesen el beneficio. Y hablo de la rúbrica de un solo punto, que se la expliqué en un minuto, que les hice ver el beneficio para el docente, el beneficio para el alumno, que les hice ver que no únicamente la utilizaba en una situación de aprendizaje, sino que las utilizaba en varias, las trabajaba de manera formativa y esto les gustó y me consta porque luego he tenido buena relación con algún miembro de tribunal que han aplicado este instrumento, entre otras cosas que me escucharon. Así que invertir tiempo en materiales atractivos, incluso yo recuerdo otra opositora el año pasado, Paula, que llevó un cronograma de evaluación dentro de su documento donde se vio a golpe de vista todos los instrumentos de evaluación, todos los productos evaluables y fue algo que el tribunal destacó positivamente. Así que estos materiales, pensando en la utilidad para el tribunal, cuentan. Así que vamos a invertir tiempo en ello. Cuarto, citas. Las citas aún en 2025 pueden funcionar. Hablo de frases que marquen la diferencia, de frases que dejen pensando al tribunal.
Cuidado con llenar tu discurso de citas, de preguntas retóricas, porque van a perder ese efecto potente, ese efecto de captar la atención. Ahora bien, si tú escoges 3, 4, 5 citas que te representen y las enlazas y las argumentas, pues le van a dar calado y le van a dar identidad a tu discurso. La cita que me encanta, que he compartido en otras ocasiones: la docencia es la única profesión que crea todas las demás. La cita está bien, pero si la sueltas y ya está en tu introducción y no la enlazas con nada, no va a captar la atención. Pero si sueltas esa cita y además la enlazas con la responsabilidad del docente de poner al alumno en el centro, de formarse continuamente, de aplicar y de apalancarse a la psicología cognitiva, la cosa cambia. Y eso es lo que buscamos, sonar convincentes y concretos. Quinto detalle, legislación. Aquí la mayoría de opositores suenan sin pena ni gloria, mejor dicho, pasan sin pena ni gloria. ¿Por qué? Porque se limitan a recitar la LOE, la LOMLOE, el Real Decreto, el decreto de carrerilla, o si tienen orden, como es el caso de Andalucía, lo sueltan y ya está. Ahora bien, el opositor que se planta delante del tribunal, que habla de manera concreta según la disposición adicional X de la LOMLOE, la educación emocional es un pilar fundamental, o en la introducción de mi especialidad la vinculo, o en el fin de la educación, en el objetivo de etapa, y ya eres concreto respecto a lo que dice el currículum. No hace falta que te memorices absolutamente todo, pero sí que haya ciertas partes en tu discurso, en tu programación, que hiles tremendamente fino. Esto va a sorprender en positivo al tribunal. Aplicación práctica. De nuevo, aquí 2 recomendaciones, tanto de tema como de supuesto. El tema no ha de ser un supuesto práctico y el supuesto práctico no ha de ser un tema. ¿Qué quiero decir? Pues que el tema ha de estar ejemplificado, pero en primer lugar debe cumplir a nivel teórico los estándares que marcan los distintos epígrafes y los distintos puntos. Ahora bien, todos los ejemplos que puedas hacer y ejemplos concretos de cómo aplicas ciertas propuestas, un tema relacionado, me lo invento, con la lectura, que se vea cómo fomentas la lectura, que se vea una situación de aprendizaje, por ejemplo, de aprendizaje-servicio, de cómo incentivas o cómo trabajas de manera coordinada este fomento lector. Todo esto va a sumar en positivo. Incluso en los temas más densos, en los temas más históricos que a mí me tocó, yo les di una vuelta para hacerlos prácticos, para hacerle ver al tribunal cómo esos puntos que realmente sí que tenían calado en mi especialidad, pues se los acercaba a mi alumnado y les enseñaba de forma sencilla quizá temas más complejos. De igual forma, os comentaba el supuesto práctico. El supuesto práctico, para que no te hagas líos, tiene que contestar a lo que se te pide de la forma más pragmática posible y más realista y más conectada con el día a día docente. Me explico, si te pide una situación de aprendizaje con un alumno TEA y además con 2 instrumentos de evaluación, eso es lo que tienes que contestar. Que sí, que puedes tener una estructura de supuesto, está claro, donde tenga introducción, donde hables de elementos curriculares, donde lo argumentes, donde lo contextualices, eso está genial, pero lo que realmente va a mover la aguja, va a equilibrar la balanza en positivo hacia tu favor, es que contestes lo que se te pida. Recuerdo que a mí me pusieron en 2 horas 2 supuestos prácticos, un supuesto en particular tremendamente cargado, con 3 alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, con defecto de materiales, con un montón de casuísticas. Y me acuerdo que tuve 2 minutos de decir, tiro la toalla, no sé cómo argumentarlo. Pero dije, sé que este supuesto puede actuar de filtro, mucha gente va a caer, y lo mínimo que hice, más que seguir una estructura, es intentar contestar, aunque sea en 3 o 4 líneas, cada punto que me marcaba. Y finalmente me fue bastante bien. Séptimo detalle que te va a dar nota, que te va a preparar para las oposiciones de educación, es que entrenes en condiciones reales. Si tienes 2 horas y media para escribir tu tema, entrena escribiéndolo en ese tiempo real. Si tienes que, en un mismo día, como pasa en Andalucía, desarrollar el tema y desarrollar el supuesto, hazte algún simulacro. No te digo que te hagas 25 simulacros, porque este tipo de simulacros son muy pesados, pero que tú estés desarrollado, que tengas la inercia positiva de estar 3-4 horas escribiendo, de tomar buenas decisiones, de tener una gran actitud, porque realmente te juegas mucho en poco tiempo. Y en ese poco tiempo tienes que estar más que entrenado a esos estímulos. De igual forma, si la exposición dura 1 hora, tú vas a tener que entrenar esa hora de discurso, esa hora de comunicación en la que de manera altiva
tus ideas lleguen, tengas inflexiones de voz, no tengas muletillas en exceso, no tengas bajones a nivel de tono, porque te ocurrirá si no estás acostumbrado a comunicar mucho tiempo, que quizá lleves 15 minutos, te aburras a ti mismo, bajes el tono, empieces a aburrirte, empieces a aburrir al tribunal y eso predispone en negativo. Así que, por favor, tienes que exponer, tienes que prepararte el guión para de cada X minutos hacer una pequeña inflexión de voz, tienes que hacerlo práctico, tienes que hacerlo útil y ya sabes que todo esto yo te puedo ayudar. En el comentario fijado te hemos dejado nuestra newsletter donde cada día te envío un aprendizaje gratuito y ahora nos vamos a enfocar más en exposición, más en programación, así que creo que merece la pena. A las 3 lo recibes y si en algún momento no te aportan estos correos te puedes dar de baja también de forma gratuita. Bien, otro detalle que te acerca a la plaza es la concreción. Hemos hablado a nivel legislativo, hemos hablado a nivel práctico y ahora te quiero hablar también a nivel de relación curricular y relación de los objetivos de aprendizaje. Si tú le haces ver al tribunal que eres coherente, que hablas de una metodología activa y eres concreto con esa metodología, ¿qué quiero decir? Si hablas de aprendizaje cooperativo y le haces ver al tribunal que eres un experto del aprendizaje cooperativo, y ojo, y para eso no tienes que ser un experto de aprendizaje cooperativo, sino que tienes que venderle que lo eres, porque tú piensas que igual tienes 4 o 5 minutos para demostrarle que eres un profesional del aprendizaje cooperativo. Entonces, tú pones el foco en el aprendizaje cooperativo, le haces ver que preparas a tu grupo clase, empiezas con dinámicas de cohesión, empiezas con la colaboración en esas primeras sesiones, activas conocimientos previos, de manera progresiva empiezas a poner estrategias simples cooperativas, conforme vas avanzando en trimestres y en sesiones empiezas a aplicar también estrategias más complejas, hablo de pool de Aronson, de mapa mental de 4 bandas, además sabes que no todos los opositores lo van a hacer, pero tú sí, empiezas a evaluar el aprendizaje cooperativo, pero no solo del propio alumno, sino también del grupo, hablas de evaluación intergrupal, evaluación intragrupal, hablas también de ciertos incentivos para que no se dé ese efecto polizón, hablas también incluso de hibridación de metodologías cuando conectas esa gamificación a la cooperación y hablas de gamificación cooperativa, o incluso llevas a cabo un servicio a la comunidad, pero hasta llegar a ese servicio también hay dinámicas cooperativas. Todo esto te hace ser tremendamente concreto y va a haber muchos opositores que se hagan líos, que hablen de cooperación y realmente estarán colaborando, estarán haciendo aprendizaje colaborativo, no sabrán cómo evaluarlo, no sabrán traducirlo en buenas actividades, no sabrán tampoco adelantarse a posibles objeciones. Entonces, si explicas con claridad la metodología desde una perspectiva pragmática, los beneficios que aporta al alumno, al docente y cómo lo evalúas y también cómo aplicas el DUA 3.0, te aseguro que vas a sonar tremendamente convincente y eso da mucha nota. Y por último, 2 detalles que quizá en este momento de la oposición necesitas. Grupo de estudio serio y productivo. Eres la media de las 5 personas con las que pasas más tiempo. No solo de pasar tiempo, sino de compartir pensamientos, de compartir objetivos. ¿Qué hice yo? Me rodeé de los 2 mejores opositores, de los 2 mejores docentes que había en mi academia. Entonces, todos los días empezamos a compartir aprendizaje, resúmenes, propuestas prácticas, formas de formarnos, valga la redundancia. Y eso me hizo ir mucho más rápido, una rendición de cuentas que te acerca directamente al gran objetivo, porque empiezas a ponerte estándares cada vez más altos. ¿Qué hubiera ocurrido si me hubiera dejado llevar con ciertos opositores que no se paran de quejar, que dicen que es imposible, que no han empezado, que lo ven tremendamente complicado, que en vez de buscar soluciones solo hablan de ellos, yo, que son unos quejicas? Pues hubiera entrado en esa queja y jamás me hubiera sacado la plaza. Así que cuida tu entorno, porque en este final es clave, y si no tienes un entorno positivo, pues como yo he hecho muchas veces, para aumentar mi nivel me he rodeado de buenos podcasts, me he rodeado de buenos libros y me he rodeado de gente en redes que realmente aporta. Y si quieres realmente ir al siguiente nivel, te pido que desde hoy hasta el día del examen, cada día sities tu cerebro y aprendas algo nuevo
sobre tu especialidad. Dedica tiempo a leer libros, pero con el objetivo de aplicar y de mejorar tu programación. Dedica tiempo a observar artículos científicos o páginas web como investigación docente para mejorar tus situaciones de aprendizaje. Dedica tiempo para ver a oradores y charlas TED para mejorar tu discurso. Yo sitié mi cerebro y te aseguro que todos los días aprendí algo nuevo, sea por parte de este trinomio de oposiciones, por parte de libros específicos, por parte de páginas web, y todos los días mejoraba un poquito mi proceso de oposiciones. Y recuerdo que el tema que me salió no lo tenía cerrado al 100%, sino ese mismo día que desarrollé el tema en el examen, incluso puse ejemplos prácticos de una semana anterior o de 2 semanas anteriores que había aprendido ciertos ejemplos y ciertas dinámicas. Así que esos detalles cuentan, cada día sé mejor docente y espero de corazón que este vídeo te haya aportado. Un abrazo.